felicitación sincera a que se hayan conformado este grupo con el fin de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que son las abejas. El tema que vamos a ver ahora, como dice ahí, ¿por qué criar abejas mansas? Sigue avanzando. Entonces dice, en la apicultura tecnificada, la selección y el mejoramiento genético son fundamentales para obtener mayor rendimiento y productividad de abejas. ¿Esto qué significa? Es decir, no solamente tenemos que tratar de obtener, como ya hemos visto, es decir, saber cultivar a las abejas, sino que también tenemos que tener un método de genética para el mejoramiento, ¿no? Para poder no solamente limitarnos a obtener miel, sino también otro tipo de cultivos de la abeja, es decir, que no se detenga una industria que se constituye a la postre la crianza de las abejas. Entonces es importante aquí empezar con la genética. Dice, dentro de una buena planificación apícola debe tener el cambio de reinas cada año. Es decir, como una colmena prácticamente es como una fábrica que vamos a obtener el producto que básicamente es la miel. También nosotros podemos obtener otros productos derivados como son la jalea real, bueno, el polen que es conocido, y la apitoxina. Es decir, aquí para que pueda haber una buena producción es importante que cada año estemos por lo menos cada año cambiando de reina, porque la reina, digamos, en su abdomen tiene, diríamos, el almacén de espermatozoides. Es decir, cada zángano que le fecunda aporta con aproximadamente 1,5 millones de espermatozoides a la reina. Y esto se acumula por una cantidad de 10 a 15 zánganos, es decir, que la cantidad que se almacena, ya pueden ustedes multiplicar y saber qué cantidad la abeja acumula en su interior. Entonces, por eso es importante que cuando ya ha terminado su almacenamiento de estos espermatozoides, tengamos que cambiarlo a la reina, porque caso contrario simplemente estaríamos manteniéndola quizás por gusto, por compasión o lo que sea. Y si nosotros queremos verlo de una manera productiva, lo más importante es que veamos que esto es una fábrica y que tiene que estar funcionando de forma óptima. Entonces, por eso es que es aconsejable que cada año se cambie de reina. Sí, se desprende así la necesidad de fomentar el criadero de reinas mansas. El criadero de reinas mansas tiene el propósito, como aquí nos comentaba, ¿cómo te llamas tú? Akiko. Akiko. Ella, por ejemplo, estaba muy interesada en la apicultura urbana, y creo que todo el mundo nos interesaría. En mi caso personal, yo tengo solamente una terraza. En esa terraza mi interés es criar aproximadamente, poner unas 20 colmenas. Pero el problema ahí es que si las abejas no son mansas, son agresivas, especialmente cuando uno va a cosechar, se los va a hacer una inspección, se alteran. Y el momento que se alteran, empiezan a afectar a los vecinos, a los animales, etc. Entonces, si nosotros tenemos abejas mansas, vamos a tener esa posibilidad de poder cultivar justamente en un medio urbano. Y esto, pues, si nosotros logramos hacerlo, vamos a futuro a extender en todos los lugares que la gente, por cariño, por afecto, etc., les guste tener abejas, y no van a tener la dificultad de que cuando quieran cosechar o
o mantenerlos, diríamos, dentro de lo que sería inclusive como una distracción. Pues de esa manera nosotros estaríamos logrando o sea, obtener beneficios a nivel urbano. Beneficios no solamente para el grupo de la gente que vive ahí, sino beneficios para toda la ciudad. Porque vamos a tener la polinización de las flores, del medio, y también vamos a cubrir de lo que yo les comentaba antes, que el aura de una colmena, no sé, digamos ustedes a lo mejor hayan escuchado que cada persona tiene un ángel. En el caso de las abejas hay un deva que se llama, es un controlador de esa aura de toda la colmena. Por cada colmena hay un deva. Entonces nosotros estaríamos sanando no solamente a nivel de biológico, sino también a nivel espiritual el medio. Estaríamos cambiando con una energía positiva al medio. Entonces por eso sería muy bueno que se pudiera cultivar a nivel urbano las abejas. Dice, la abeja reina después de un año por envejecimiento disminuye su postura y esto se refleja en menor producción de miel, como ya les indiqué antes. O sea, es importante ese cambio para que la productividad se mantenga en los niveles óptimos como el criador de abejas necesita. Con el cambio de reinas podemos controlar el ingreso de abeja africana a nuestros apiarios. O sea, ¿esto qué significa? Iríamos a bases históricas, más o menos por los años 60. Hasta ese entonces habían en todo lo que es Hispanoamérica, o hablemos por lo menos a nivel de Sudamérica, habían abejas que fueron traídas especialmente en la colonia por los jesuitas, y estas abejas eran de origen italiano. Entonces estas abejas se podían cultivar y todo el mundo tenía esa posibilidad de cultivar abejas. Pero a raíz de que un entomólogo brasileño se fue al África a experimentar y observar que la producción de estas abejas africanas era sumamente grande. Entonces la intención de él fue cruzar para hacer estos híbridos que estamos comentando con las abejas que habían acá en el continente americano. Pero lamentablemente a él se le escaparon las abejas, dicen que a los trabajadores, etc. Pero bueno, el hecho que él trajo acá, esas abejas se diseminaron en el medio y se extendió por todo el continente. Entonces a raíz de ahí, pues todos los que estuvieron acostumbrados a cultivar abejas se vieron ya en la imposibilidad de continuar porque eran sumamente, no eran nada manejables, ¿no? Entonces eso hizo que la mayor parte de apicultores se aparten del medio y dejaron por mucho tiempo de cultivar a las abejas. Pero luego ya pues ante la necesidad empezaron a adaptarse a estas abejas, pero sin embargo pues no han logrado los objetivos que digamos los apicultores tenían. Entonces por eso el interés especialmente de los países como Argentina, México, Costa Rica y los Estados Unidos se propusieron cambiar la genética de las abejas a través de la inseminación artificial, que es a través de instrumentación, o también, como en este caso Edwin está haciendo, con la hibridación, importando las abejas de Argentina, de Colombia, para que aquí se vuelva a retomar una abeja manejable, que justamente volvemos a coincidir con acá Nico, ¿no? A Nico. Y Kiko. Que ella... ¿A Nico? Yo le digo Kiko todavía. ¿Es a Nico? Que ella quiere poder cultivar la apicultura urbana. Entonces, esto nos permitiría a mucha gente
que tenemos esta afición, que podamos no solamente tener por hobby, sino también para como un medio de producción. Entonces, eso es importante. Volviendo al tema, pues, dice, la abeja reina después de un año por envejecimiento disminuye su postura, fíjense. O sea, como les comentaba antes, el almacén donde que están los espermatozoides se disminuye ya a partir del año. Entonces disminuye la capacidad de las abejas, de la reina, digamos, de seguir poniendo huevos. Entonces hasta el año está en una condición óptima todavía para que esto se produzca, digamos, se mantenga como una fuente de producción ideal. Luego de un año ya empieza a decrecer, y entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Manteniendo un grupo de abejas que no estén produciendo, y tal vez únicamente como una mascota. Entonces el interés acá del apicultor sería que nos pueda siempre estar esas fábricas en óptimas condiciones. Entonces por eso hasta el año. Con el cambio de reinas podemos controlar el ingreso de abeja africana a nuestros apiarios. O sea, en este caso no solamente sería el cambio de reina, también, como hacía un comentario acá nuestra amiga también, que perdóname tu nombre. Joana. O sea, aquí fundamentalmente también tenemos que considerar al zángano, porque quien va a promover la genética de las abejas es el zángano. Pero aquí nosotros tenemos que considerar con su debida importancia que la abeja reina, digamos, a la abeja reina no le fecunda, los zánganos no fecundan para obtener sino abejas obreras. Entonces la reina, por una circunstancia biológica de la reina, ella simplemente pone los huevos de zángano sin fecundar con el zángano original. Por eso es que digamos, un zángano es la fiel copia de su madre, o en este caso ya no sería su madre sino su hermana. Entonces, de esta manera estamos obteniendo zánganos puros de estas reinas. Y si nosotros logramos hacer esta fecundación in vitro, o la otra fecundación que también existe a través de unos tubos, entonces, de tal manera que nosotros le podamos aislar a los zánganos del exterior, y solamente le permitamos que esos zánganos que están dentro de la colmena, que son hijos puros de la reina, pueda ellos fecundar a esta reina. Entonces, eso por un lado también podría, digamos, estaría comprometiendo la consanguinidad. Garantizando la siguiente generación. Ya. Entonces, en ese sentido, a futuro lo que tendríamos que hacer es hibridar pero con abejas mansas de un tipo y de otro tipo, para evitar la consanguinidad que les pueda afectar también. Entonces es importante, diríamos que hay dos métodos. El uno es instrumental y el otro a través de unos tubos donde solamente permitamos que los zánganos de esa colmena le fecunden a la reina. De esa manera estaríamos garantizando la pureza de esa raza. Dice, también en las colmenas con reinas viejas se nota la poca cosecha de polen, es decir, una reina que ya ha pasado su periodo de vida útil disminuye en todas sus potencialidades, es decir, disminuye la entrada de polen, disminuye la entrada de néctar, porque ya la reina, al no poder seguir poniendo huevos, disminuye la población y por lo tanto la entrada de néctar también se disminuye. Al disminuir la entrada de néctar, también disminuye la entrada de polen. Es decir, es una fábrica que deja de producir en sus niveles óptimos.